el episodio 78 de la serie de televisión más popular de Star Television, Yalsap, se emitió el viernes 11 de octubre. La decisión de Ferit en Diyar, y el inicio de un nuevo proceso para Seyran y Ferit dejaron su huella. En el nuevo episodio, la devastación de Seyran cuando supo la decisión de Ferit llamó la atención. ¿Cómo se conocieron Diyar y Ferit? Diyar se encontró con Ferit cuando vivía una vida sin Seyran, y se conocieron de una manera muy normal. No hubo nada de malo en cómo se conocieron Diyar y Ferit, tuvieron una reunión ordinaria. Sin embargo, el encuentro de Sinan y Seyran es completamente diferente. Porque supimos quién es realmente Sinan, que conoció a Seyran a propósito, y muchos otros detalles en este último episodio. Vimos que Sinan tiene un problema de ira y a veces no puede controlarse. Incluso nos dimos cuenta de esto cuando estábamos golpeando al dueño de la casa. El problema de Sinan es que no puede controlar su ira. La fuente de los problemas de ira de Sinan es su madre, Ayla, porque la madre de Sinan, Ayla, no puede soportar ver a su hijo con otra persona. Incluso dijo lo mismo en Seyran. Por eso Ayla no quiere ver a su hijo no solo con Seyran, sino tampoco con ninguna chica. De hecho, tuvieron lugar grandes acontecimientos entre la chica que era la novia anterior de Sinan, y Sinan comenzó a recibir tratamiento después. Ayla pudo haber causado los problemas entre esta chica y Sinan. En otras palabras, Ayla utilizó los problemas de ira de Sinan para obligarlo a romper con su exnovia. Sinan cometió violencia contra su amada examante porque no podía controlar su ira y, finalmente, comenzó un tratamiento para sus problemas de ira. De esta forma, recibió tratamiento en el mismo lugar que Seyran. De hecho, Sinan, un poco obsesionado, vio a Seyran de antemano y quiso atraparla. Seyran también pensó que Sinan era bueno con ella, y creía que se había olvidado de Ferit. Entonces, en esta parte, entendemos que Sinan es en realidad una persona muy diferente y peligrosa de lo que parece. Sinan ahora puede dañar a Seyran, tal como hizo con su anterior ser querido. Ayla, Muntazi Azal, que creen haber conseguido la separación entre Sinan y Seyran, se toparán con acontecimientos inesperados. Sinan, que piensa constantemente que ha perdido a Seyran a manos de Ferit, dañará involuntariamente a su familia. Veremos pistas sobre esto en los nuevos episodios. Finalmente escuchamos sobre el pasado de Abidin. De hecho, Abidin fue abandonado en el orfanato a una edad temprana, y luego Latif lo llevó a la mansión como chofer. De hecho, Abidin es de Antep, al igual que Koran y Sisans. Por eso sus vínculos con Ali Saga comenzaron desde aquí. En esta parte, el hecho de que Atus fuera quien dejara a Abidin en el orfanato complicó mucho las cosas. Continuarán surgiendo nuevos hechos sobre este incidente. De hecho, Kazm y Suna escucharán este incidente de boca de Atus y descubrirán la verdad del asunto. Sin embargo, Ifaka también se involucra en esto al escuchar este incidente. Veamos si Ifaka tiene algo que ver en esto. En otras palabras, a medida que se revela el telón de misterio sobre el incidente de Abidin, se revelarán nuevos secretos y comenzaremos a conocer hechos que nos sorprenderán aún más. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en el último episodio de la serie de televisión Yalsap. Tal coincidencia. En el último episodio de la serie Yalsap, cuando Ferit llamó a la puerta, pensando que iba a la habitación de Diyar, Seyran la abrió y se sorprendió. Diyar desde la otra habitación preguntó qué estaba pasando cuando Sinan salió del ascensor. Sinan le pregunta a Ferit, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a Diyar, dijo a la pregunta. Mientras Sinan se enoja por esta coincidencia, todos se retiraron a sus habitaciones. Diyar, que está enojado con Ferit, no cree en las coincidencias. Sinan le preguntó a Seyran, ¿qué está haciendo este tipo aquí? Sinan, quien se enojó aún más con la respuesta de Seyran, pregúntale a tu madre, no a mí, dijo, estoy cansado de que este hombre aparezca constantemente frente a nosotros. Diyar dijo, tu mente está en la habitación de al lado, ¿verdad, Ferit? Mientras pregunta, Ferit dijo, ¿qué esperas que diga? Sí, me quedé atónita cuando vi a Seyran. Sentí como si hubiera abandonado la casa donde crecí. Ante las palabras de Diyar, Seyran era tu hogar, Ferit dijo, no hagas eso. Estoy muy feliz contigo, se arrodilló y le propuso matrimonio. Diyar dijo, pensé que podría soportarlo, era fácil de cuando Seyran no estaba cerca, y afirmó que encontró a Sinan en lo cierto y dijo, ustedes dos no entienden. Vivimos con los fantasmas de sus antiguos seres queridos. ¿Quieres casarte conmigo para ahuyentar esos fantasmas o es porque realmente quieres casarte? Dijo. Diyar no responde a la oferta de Ferit y dice cómo mira a Seyran. Sinan le dijo a Seyran, vi cómo te miraba Ferit. Condición de matrimonio de Diyar. Diyar dijo que tenía una condición después de las palabras de Ferit, dame otra oportunidad y dijo, no volverás a ver a Seyran. La decisión es tuya.
Ferit la abrazó y aceptó esta condición aunque él no quería. Seyran dijo que no quería estar con Sinan y, después de su insistencia y disculpa, tuve que protegerme esta noche, especialmente contra ti. Al salir de la habitación, el dúo se encontró nuevamente con Diyar y Ferit. Al ver a Seyran infeliz, Ferit no puede quitarle los ojos de encima. Sinan vio el anillo de Diyar y los felicitó. El pasado de Abidin se revela. Kazmi y Suna, que llevaron a Atife a casa, la arrinconaron. Atife dijo, entonces Abidin es el sobrino de Alice. Un día, Latif vino y dijo, los padres de este bebé están muertos. Alice Aga le pidió que lo dejara en el orfanato. Así que lo tomé, no lo sabía. Abidin fue el niño que dejé en el orfanato. Abidin, que regresó a casa en ese momento, descubrió la verdad sobre su pasado. Abidin fue a la habitación y cuando llegó Suna, ¿cuánto tiempo llevas haciéndome dormir de pie? Pidió una cuenta. Suna rompió a llorar y dijo, tenía miedo de que te hicieran algo. Abidin, que se volvió loco, gritó, el hombre que me hizo esclavo en su puerta durante años es mi tío. El hombre que me convirtió en un perro para su nieto es mi tío. ¿Qué les hice? Mi madre y mi padre están muertos, Suna, no me abandonaron. En ese momento, Sinan, que regresaba a casa con Seyran, le preguntó a su madre, ¿tú elegiste ese hotel, no? Preguntó. Ayla, que actuaba como si no supiera nada, fingió estar sorprendida. Luego le preguntó a su hijo, ¿Seyran no se olvidó de Ferit? ¿Pasó algo entre ellos? Hizo preguntas como. Cuando Sinan se enojó, Ayla fue a su habitación y se alegró porque su plan había funcionado. Ferit, que dejó la casa de Diyar y regresó a la mansión, llamó a su madre y le contó lo sucedido. Ferit Koran gritó, ¿qué pasará si no veo a Seyran? Y ese niño la molesta y no puedo verla. Gulgun se opuso a los discursos de Ferit. Ferit y Seyran, que pensaron el uno en el otro toda la noche en casas diferentes, dieron la buena noticia a su familia de que él se casaría a la mañana siguiente. Ferit se casa. Ferit se sorprendió al ver a Abidin mientras salía de casa, y le dijo que se casaría con Diyar. Cuando Ferit, que no entendía su actitud, preguntó qué había pasado, Abidin se alejó. Al mismo tiempo, Seyran, que se disponía a salir de casa, tuvo que salir con Ezal, asignado por Ayla. Seyran, que estaba perturbada por las preguntas que Ezal hizo en el coche, se fue a la carretera y dijo que se encontraría con su hermana Suna. Seyran llamó a Suna y le dijo que le mintió a la gente de casa, y le dijo que iría a ver a Ferit y le diría que no debería casarse. Abidin, que perseguía su pasado, fue a la casa de Sebki, y le pidió que le contara lo que sabía. Sebki dijo, soy el hermano de tu madre y tu tío. En ese momento, Orhan, que no podía soportar la tristeza de Betul, se dirigió a la mansión donde Nurten estaba pensando. Cuando Nurten no pudo convencer a su antiguo jefe, lo golpeó en la cabeza con un jarrón e invitó a Orhan a pasar. Orhan Koran, que no estaba al tanto de todo, se disculpó y convenció a Nurten. No te cases Ferit por favor, no te cases. Mientras todo esto sucedía, Seyran fue al taller sin que Ferit lo supiera. Diyar escuchó su voz por teléfono. Ferit, que no le creyó a Seyran, quien inventó la excusa de que vino porque no podía ver los detalles de las fotos del teléfono, preguntó qué pasó. Ferit fue sorprendida por Seyran quien dijo, no te casas, Ferit, no te casas. Dijo que amaba a Diyar. Mientras que los dos afirman que se casaron por despecho, Diyar vino y escuchó a Seyran decirle no te cases. Seyran salió apresuradamente del taller cuando llegó Diyar, Azal lo siguió paso a paso. Ferit, uno de los Koran que por la noche se estaba preparando para el futuro de Diyar y su familia, compartió con su madre lo que tenía en mente, y su deseo de proteger siempre a Seyran. Abidin, que quedó impactado por lo que supo en ese momento, le dijo a Suna que su padre había presionado a Alice Koran diciéndole yo también tengo derecho a heredar, y que más tarde murió en un accidente de tráfico. Suna, que estaba perturbada por lo que escuchó, llamó a Seyran y quiso hablar. En ese momento, Azal le dijo a Sinan, Seyran salió de la casa para encontrarse con Ferit. Sinan, que se volvió loco, le preguntó a su hermana Azal la dirección de la posada donde se encontraba el taller de Ferit. Al regresar a la comida y sin revelarle nada a Seyran, Sinan dijo, tú y tu hermana no se cansaban el uno del otro. Sinan se enteró de que Seyran fue al taller. Al mismo tiempo, mientras Ferit presentaba al abuelo y a la abuela de Diyar a la gente de la casa, Nurten también llegó a la mansión. Nurten, que ve a Kazim y piensa que es un ladrón, crea una conmoción, todos fueron al jardín. Ilyas, que se enteró de que Kazim era el ex suegro de Ferit, intentó llevarse a Diyar e irse cuando se enteró de que el dueño de la mansión era Seyran. Cuando Diyar se enojó con él, Ferit le dijo a Ilyas, mira, estoy interesado en tu nieto. Esta es mi familia. Piénsalo esta noche. Si lo consideras apropiado, vendré mañana y lo pediré.
Si lo haces y no lo encuentro apropiado, lo pensaremos entonces. Ferit, que fue a su habitación y habló con su madre, llamó a Seyran. Los dos acordaron reunirse. Seyran, que se encontró cara a cara con Ferit en el taller, dijo: lamento mis palabras de ayer. No era mi lugar, pero no podía soportarlo. Ya sabes, no éramos solo marido y mujer. Esposa, eras mi mejor amiga. Todavía lo eres. Te dije, déjame en paz, pero esto fue lo mejor para mí. Me hace muy feliz producir algo juntos. Por cierto, no le dije a Sinan que estábamos trabajando juntos. Solo para que lo sepas. Es difícil para mí, dijo. Ferit dijo: ¿no estás contento en esa casa? Diciendo no, Seyran dijo: este lugar me hace sentir bien, estoy muy tranquilo aquí. ¿Puedo dibujar aquí también? Lo que dibujamos juntos es mucho más hermoso. Ferit, tú también lo ves. Esta es la armonía entre nosotros. ¿No crees que se merece una mentira rosa? Dijo. Entonces, Ferit dijo: no puedo hacer esto, lo siento. Le prometí a Diyar que no lo confrontaría ni me reuniría con usted. No debería verte. No tenía otra opción, de lo contrario él no se habría casado conmigo. Seyran objetó diciendo: tú pusiste esto en mi cabeza, los querías. No estaba tan enamorado de ti en aquel entonces. Ferit Koran dijo: si elijo ser tu amigo, lo perderé. Me temo que, después de todo, estás casada con otro hombre. También estoy tratando de casarme con otra mujer. No soportan vernos juntos. Lo recuerdo por mí mismo, no soportaba a Yusuf, ni siquiera estaba tan enamorado de ti en ese entonces, dijo. Ante las palabras de Seyran: entonces cumple tu promesa. Ferit dijo: si te sientes mal. Seyran respondió: si me siento mal, llamaré a Diyar. Ferit, al salir de la posada, Sinan, que estaba esperando ahí, dijo: Azal tenía razón. Mientras tanto, los Koran, que acudieron a la familia de Diyar, quedaron en una situación difícil de cuando Ferit no vino. Mientras Ilyas Bey se enojaba con Ferit, Ferit entró. Mientras Seyran rompía a llorar en el taller, Sinan entró por la puerta. Seyran se volvió hacia la puerta diciendo Ferit y se sorprendió cuando vio a Sinan. Sinan le dijo a Seyran: te hizo llorar, así que lo estás esperando aquí. Sé muy bien que has estado aquí durante 2 días. Te dije: sé honesto conmigo. Me usaste durante 2 años. Lo quieres a él, no a mí. Huye si vienes a Ferit. No me amas. Demuéstrame tu amor. Déjame tocarte y lo creeré. De Sinan a Seyran, él le pidió que se demostrara su valía. Mientras Seyran toma la mano del Sinan, Ferit y Diyar también se comprometieron. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.